cerrar la votación. Se cierra la votación. 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba el artículo 3º. El 30 de enero de 2025, los diputados del oficialismo aprobaron la demolición de la Constitución Política de Nicaragua, que asegura una copresidencia en el país. Esa nueva Constitución, hecha a la medida de Rosario Murillo, entró en vigencia con su publicación el 18 de febrero de este año. La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos. Es una copresidencia matrimonial, compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La también vocera presidencial vio frustrado su deseo de acariciar el máximo cargo político en Nicaragua después de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018. Jamás lo habría logrado por los votos y tuvo que hacerlo con malabares y artificios legales. Los traidores son plagas que ahí están, son comegenes que se reproducen, hongos, bacterias que se reproducen. Murillo se mostró tal cual durante la represión de 2018, déspota, posesiva, impulsiva y criminal. Desde el estallido social olvidó su cargo y se dedicó a través de su aparato propagandístico a insultar, amenazar e incentivar a la violencia contra sus críticos. Mostró lo peor de sí, su rabia y frustración, y así poco a poco fue cayendo en su triste realidad. Jamás podría sentarse en la silla como presidenta porque había perdido toda legitimidad. Sí, hurtan y heredan ese germen, ese gen traicionero y vendepatria. Ella es una de las figuras más relevantes que ha estado detrás de las órdenes de cárcel, destierros, desnacionalizaciones, persecuciones y hostigamiento y represión transnacional hacia sus oponentes. Murillo, en la cúpula del poder, carga con sanciones individuales de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos por sus crímenes de lesa humanidad. Como también hay una pandemia de agresiones contra los pueblos. En tantas partes le llaman sanciones, pero son agresiones. Porque ¿quién ha facultado a alguien para establecer castigo? Porque sanción quiere decir castigo. La nueva Constitución, diseñada a su medida, garantiza una sucesión matrimonial y a posteriori una sucesión dinástica de madre a hijos. El caudillo sandinista, que en noviembre cumplirá 80 años, aparece cada vez más deteriorado físicamente, evidencia desvaríos y su presencia pública está más limitada. Ahí están pegando brinco algunos bancos, que más bien parecen cómplices de los estafadores, porque no cumplían con las normas a la hora de entregar un préstamo. Y da la impresión que allí se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables. Pero una vez que el tirano no pueda ejercer su cargo o que se muera, ahí estará Murillo para asumir su lugar, un puesto que no se lo ganó ni con el voto popular ni simulando una farsa electoral, sino con una deformación a la Carta Magna que amplía sus inventados cargos de copresidentes hasta 2028 y desaparece hasta en el papel la separación de poderes. Vendieron el alma al diablo. Yo me pregunto, siempre lo digo, me pregunto cómo pueden verse en el espejo. ¿Cómo pueden verse en el espejo cuando se levantan? Esos puchos, esos traidores, esos cobardes, esos que vendieron el alma al diablo, los vendepatrias. Aplican un modelo de concentración de poder basado en el totalitarismo, la imposición de un partido único y el control de los órganos que tienen el poder de las armas. Vamos con todo significó, creo yo, más allá del uso de la policía, del uso de armas de gran calibre,
que pertenecen únicamente a la Fuerza Armada, al Ejército, significó, vamos con todo, la instrumentalización criminal y el inyectar odio en esta gente sometida en su mente y en sus acciones por un fanatismo desmedido o por unas orientaciones directas. Es el entierro del Estado de Derecho en Nicaragua, al igual que de las libertades más elementales de cualquier ciudadano. Murillo, quien en menos de un mes cumplirá 74 años, está amparada por su ley para tomar el lugar de su marido, una vez lo inhabiliten o muera. Daniel Ortega y Rosario Murillo ya tienen el poder, pero sí, ahora ya deja de ser un Estado donde tenía 4 poderes, que era el Poder Judicial, el Electoral, la Asamblea y el Ejecutivo. Ahora pasa a la dirección de un nuevo Estado con Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder dirigiendo Nicaragua. Su posible control absoluto del país podría respaldarse en una mayor represión y control, o bien generaría un quiebre interno en el sandinismo, en particular entre los cuadros más antiguos, que desprecian a Murillo. Que son indignos, que son vándalos, cobardes, lacayos y esclavos de los imperialistas de la tierra, no son nicaragüenses, por gracia de Dios. Hola, soy Marlene Balmaceda. Estamos a mitad de semana y este miércoles conversamos sobre el FSLN y el destino de Nicaragua ante una eventual transición de Ortega a Murillo. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Para ampliar este tema y las posibles acciones del ejército o la policía si Murillo asume el poder, dejamos en los micrófonos a Álvaro Navarro, director de Artículo 66, quien entrevistó al analista político, sociólogo y excarcelado político Óscar René Vargas. Adelante. Para hablar sobre este tema y también sobre las implicaciones que tiene para el ejército, los desafíos que le presenta este escenario a los militares, a los grupos paramilitares, a las fuerzas de la policía o a la vieja guardia del sandinismo, que no es ningún secreto, ha estado en oposición a Rosario Murillo por décadas. Vamos a hablar hoy a propósito de ese tema con el doctor Óscar René Vargas, analista político, sociólogo, quien ahora está en el destierro en Costa Rica. Gracias, doctor Vargas, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Mucho gusto de verte. Doctor, empecemos hablando sobre cuál es la eventualidad que puede ocurrir con la muerte de Daniel Ortega. Bueno, yo creo que la transición y que ellos han preparado está desde noviembre, independientemente de la enfermedad o no enfermedad de Daniel Ortega. Es decir, ellos en noviembre decidieron ya que ellos tienen un modelo de transición, que es la copresidencia, ¿ya? Eso quiere decir que independientemente de los resultados que puedan hacer, ellos tienen la visión de que la sucesión familiar se asegure con el asunto de la copresidencia. Ese es un escenario, es decir, el escenario es el escenario que el poder pasa de Ortega a Murillo a través de una constitución chamuca, que así popularmente se le llama, es decir, que ya establecieron ellos su modelo preferido para la transición.
independientemente de todo, entonces si hay ese modelo, si ese es el modelo que funciona, los copresidentes tienen derecho de nombrar ellos su vicepresidente. En este escenario pueden nombrar a Laureano como vicepresidente. ¿Ya? Ese ya sería la sucesión ideal para ellos. Y este es un poco lo que, para evitar, digamos, los rejuegos políticos que se puedan presentar en otro tipo de escenarios que vamos a analizar. Claro. Doctor, ese es el escenario ideal tanto para Rosario Murillo como para su dinastía. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene ahora el liderazgo de Rosario Murillo o el propio Frente Sandinista con todas las fuerzas que pueden estar dentro presionando? Por eso, a eso vamos, poco a poco, ¿verdad? Es decir, aquí en este escenario, ¿qué puede pasar? El ejército se va a acomodar. ¿Ya? El ejército es camaleónico. Ellos se acomodan dependiendo quién esté en el poder. Y eso es lo que vimos a partir del año 1990. El ejército se fue acomodando dependiendo ahora se han acomodado a la dinastía que se puede presentar. Sobre todo que ellos son también un ejército empresarial, que ya no solamente es el poder militar, sino también tienen el poder económico. Y por lo tanto tienen una cuota de poder político. Es decir, en ese sentido, la sucesión dinástica tiene ya, con Ortega todavía en el poder, Ortega tienen ya le dan ciertas prerrogativas al ejército cuando le dan propiedades, le compran los juguetes militares, de los pertrechos militares, ahora con el convenio que firmaron con China, es decir, para que los militares estén contentos, porque ellos están contentos con sus juguetes, ¿verdad? Independientemente de lo que cueste eso. Por lo tanto, no solamente le ha dado juguetes al ejército, también juguetes para la policía. A veces ellos están buscando que también tiene una cuota menor que pueda tener el ejército de poder político, pero también ellos se están acomodando. El otro poder que se está acomodando es el poder económico, el gran capital. Es decir, el gran capital hasta la fecha, en este escenario de sucesión, ellos no han protestado. Es decir, la constitución, la nueva constitución, ellos no han hecho han mantenido el silencio. Por lo tanto, ellos se están acomodando también. Esto no quiere decir que al interior del capital, de los capitales, es decir, en general, todos estén de acuerdo con la sucesión. Puede haber gente que están coligados, es decir, o en concordancia con el capital chayista, con la chayo burguesía, como otros que están en desacuerdo, pero que guardan silencio. Entonces aquí esa es una situación que se está presentando. Es decir, pero al mismo tiempo que estamos viendo que la chayo burguesía, lo que yo le llamo, es decir, al capital que se ha conformado alrededor del poder de Ortega y Murillo, eso son un capital rentista, que no han creado ninguna gran empresa ni nada por el estilo. Ellos han comprado lo que existen, ¿ves? Pero no tienen una empresa que podríamos decir que sea una empresa nueva, importante en el país. Al mismo tiempo, los bancos, ellos también han hecho alianza con los bancos. Y me refiero a la chayo burguesía, fundamentalmente con Banpro. Hay que recordar que Banpro, para protegerse de cualquier sanción norteamericana, el Banpro Nicaragua dejó de pertenecer
a la cadena de Proamérica. Es decir, el Banco Banpro en Costa Rica pertenece a la cadena Proamérica, que está en Ecuador, que está aquí en Costa Rica, que está en el Gran Caimán, el Banco George, por ejemplo. Es decir, que ellos, ¿por qué se protegen? Porque al interior del Banpro hay capital y acciones de la chayo burguesía. Hay que recordar que el dinero que estaba en el Bancor pasó a ser parte del Banpro. También hay que recordar que Banpro es el que paga todos los empleados públicos. Es el que canalizó todo el dinero venezolano. Es el que hizo todas las transacciones comerciales con Venezuela. ¿Por qué? Porque existía al interior de los accionistas del Banpro capital de la chayo burguesía. Ese es el escenario ideal para ellos. Se mantendría, es decir, pero al mismo tiempo mantienen la represión para seguir desarticulando el movimiento social y cualquier veleidad que se pueda presentar. Pero esta represión implica también seguir reprimiendo a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica, a los sectores de la Iglesia Evangélica que ellos consideran no leales a ellos. Entonces ese es el escenario de la sucesión dinástica preferida por ellos. Ese es un escenario. El segundo escenario que se puede presentar en Nicaragua es un escenario en que la crisis, que la desaceleración económica que vive en el país, que la profundización de la situación social, es decir, por ejemplo, el 80% de los trabajadores formales en Nicaragua, los que están inscritos en el Seguro Social, los que reciben un cheque, sea quincenal o mensual, su salario no alcanza para comprar una canasta básica de acuerdo a las cifras mismas del Instituto de Seguridad Social. Es decir, estos trabajadores formales viven en pobreza laboral. Es decir, se vive en pobreza laboral cuando tu salario no alcanza para comprar la canasta básica. Y no hablemos de las personas que viven en la informalidad laboral, ¿verdad? Que también, esa gente también vive, la gran mayoría, en pobreza. Entonces estamos viendo que ese escenario que se puede descomponer y que crea fisuras al interior de los pilares de los pilares de la dictadura, es que puedan crear, digamos, una situación de crisis que puede haber dos maneras de solucionar esta crisis. Y entonces se dan dos posibles escenarios, subescenarios, digamos. Un escenario en que un sector del gran capital con un sector del ejército, del ejército empresarial, consideren necesario de que el modelo político-económico que se ha implementado en Nicaragua no les conviene a sus propios intereses. Y antes que la crisis social se profundice, deciden dar un golpe cívico-militar. Ese sería un otro escenario posible. Pero también hay otro escenario, que la crisis puede llevar a otro escenario, que es que la dictadura se vea forzado, en contra de sus propios intereses, a realizar un tipo de elecciones, aunque sean fraudulentas, pero que tienen que dar espacios políticos para tratar de legitimar su poder. Y entonces en ese escenario, posiblemente el candidato que se puede presentar sería Laureano Ortega, para modernizar, entre comillas, la sucesión dinástica. Y ya no sería la señora Murillo. ¿Ya?
Veamos ese segundo subescenario, doctor. ¿Usted cree posible que Rosario Murillo, con lo terca, con lo autoritaria que se ha mostrado, esté dispuesta a cederle el poder en algunas posibilidades, por lo menos aunque fuera su hijo, a Laureano? Es que yo creo que sí, estamos hablando de que se presenta una crisis. Y que para resolver la crisis, ella no es la solución de la crisis. Y entonces los poderes fácticos de la chayoburguesía le dicen, mira, no puedes seguir vos, hay que buscar cómo engañar a la población y presentar una nueva cara. ¿Ya? Porque estamos hablando que estos dos escenarios que hemos señalado, los últimos, implican una crisis previa a esos escenarios, ¿verdad? Y ese sería el escenario. Entonces, ¿cómo se acomodan las fuerzas políticas en estos escenarios? En el escenario de un golpe cívico-militar, evidentemente que la burguesía estaría a favor de dar una salida en frío a la crisis. La salida en frío es que sin movilización popular, ¿ya? Y por lo tanto apoyarían a esa solución. En ese escenario, el ejército, que tiene intereses económicos, no solamente militares y políticos, sino intereses económicos que quieren preservar esos intereses para mantener una cuota de poder en el post-orteguismo, pues se juntan a esta posibilidad. Y aquí, en este escenario de cívico-militar, los Estados Unidos estarían de acuerdo con ese escenario. Hablábamos antes sobre el ejército, sobre las posibilidades que tiene la dictadura de sostenerse ahí. Usted decía que hay de algunos grados, de capitán para abajo, de coroneles para abajo en el ejército, que podrían al final sublevarse a esa pretensión dictatorial de Rosario Murillo, de imponer la dinastía de su familia como gobierno de por vida. Le pregunto ahora, ¿usted cree que efectivamente en el ejército hay posibilidades de una rebelión, tomando en consideración el miedo? Daniel Ortega y Rosario Murillo han mostrado que son implacables, feroces y criminales contra quien puedan. O sea, haber incluso encerrado a Humberto Ortega y haberlo dejado morir en sus manos en un hospital, creo que esa es la muestra más evidente para cualquiera de que son absolutamente despiadados. Y luego el encarcelamiento que han pasado, las purgas por todas las filas del Frente Sandinista y del Estado. ¿Usted cree que aún cuando han aceitado toda esa maquinaria en función de sembrar ese terror, hay a quienes se atrevan en algún momento a salírsele del redil, a sublevarse e incluso por encima de sus jefes, que ya sabemos que los generales del ejército, que son más de 30, están fieles a Daniel Ortega y a Rosario Murillo? Hay que recordar, Álvaro, que los generales son generales de escritorio, no son generales de tropa. Las tropas no son conducidas por los generales. En el terreno, ¿ya? En el terreno están los tenientes coroneles o los mayores. En el terreno. Una cosa es que en la cúpula militar tengan los grados que tengan, ¿ya? Y esa gente que está en el terreno también padecen de los mismos problemas que todos los nicaragüenses, es decir, el empobrecimiento, son testigos de la corrupción, ¿ya? Y ven que no tienen futuro para su familia. Ese es lo que vos le llamás que han aceitado a la gente. Yo lo que para mí son fisuras que se presentan. Una represión contra una familia no crea miedo, pero crea fisuras. Dejó de ser leal al gobierno. Esta gente que fueron purgados, digamos, todos los en el sistema judicial, para ponerte ese ejemplo, los 1000 que hemos conocido, esa gente pasaron a ser opositores. Que son silenciosos, sí, pero ya no tienen el apoyo. Y la prueba que no tienen el apoyo y que dudan de todo el mundo es que
el gobierno ha prohibido que ningún alto cargo militar, policial, ni de gobierno pueda salir del país sin permiso de la señora Murillo. Ese es un elemento importantísimo, porque está demostrando que no tienen seguridad en la fidelidad de estas personas. Entonces, porque su única estrategia es la represión. Pero la represión crea un efecto boomerang, que es el efecto también del descontento. Déjame terminar una cosa. Hemos hablado de 3 escenarios, pero hay un cuarto escenario, que ese es el escenario también que se puede presentar. Es el escenario algo similar, un escenario de desborde social, y voy a ponerte un ejemplo. Uno podría decir, bueno, que ahí la gente está totalmente controlada. El fenómeno de la señorita Palacio nos demostró que la gente está dispuesta a cualquier cosa. Lo que pasa es que no hay una dirección política que canalice ese descontento generalizado que existe en la población. Ahora, lo que pasa es que ese sería el cuarto escenario, que es el escenario, a mi criterio personal, menos probable, pero no lo puedo descartar. ¿Cuánto tiempo puede durar un grupo de militares o toda una base militar de un ejército para rebelarse, doctor? Porque de repente alguno dice, bueno, ya han pasado 7 años viendo crímenes, siendo cómplices de crímenes, algunos de ellos, incluso jefes departamentales de los comandos regionales del ejército, están señalados como criminales de lesa humanidad por el grupo de expertos de Naciones Unidas, y eso más bien podría esperar de que los cohesione a ellos alrededor de sus generales. Entonces, vamos a ver, ¿cuánta tolerancia puede tener un militar honorable que se supone que, como usted dice, entró al ejército para hacer carrera militar, que tiene los grados, que además son machos, que no se dejan manosear, para seguir resistiendo la imposición de una dictadura que los tiene a ellos, como usted ha dicho también, bajo sumisión, bajo presión, bajo fuerza? Eso no lo podemos saber, es una moneda en el aire. Es una moneda en el aire para los Ortega también. No saben. Y por eso te hablo yo de los errores no forzados. Un error puede crear, es decir, lo que yo le llamo el cisne negro, es decir, que puede provocar una ruptura en el aparato del Estado que no podemos prever. Gracias, doctor Oscar René Vargas. Mucho gusto, pues. Y así llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.